Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otro episodio de mitos y leyendas sobre el ídolo del pueblo, Pedro Infante. Acompáñenme en esta historia llena de misterios, recuerdos y preguntas que con el paso del tiempo se han convertido en una de las leyendas más grandes de México. El 15 de abril de 1957, México despertó con una noticia que parecía imposible. Pedro Infante había muerto, la voz más querida, el rostro más amado, el ídolo del pueblo. Supuestamente había perdido la vida en un accidente de avión en Mérida, Yucatán. Desde ese instante, el país entero se detuvo. Las radios repitieron la noticia, los periódicos imprimieron titulares negros, y millones de personas sintieron que algo se rompía para siempre. Pero desde ese mismo día comenzaron las dudas, porque cuando un ídolo tan grande desaparece de forma tan repentina, el silencio deja espacio a las preguntas. Pedro Infante no era solo un actor o un cantante, era el reflejo del mexicano como una noble, trabajador, enamorado, valiente, alguien en quien el pueblo se miraba. Pedro nació en Sinaloa, en una familia humilde, y desde joven luchó por abrirse camino, primero con la música, luego con el cine, hasta convertirse en la figura más importante de la época de oro del cine mexicano. Su voz sonaba en todas las casas, su imagen llenaba los cines, y su presencia generaba pasiones. Pero la fama también trae sombras, y Pedro vivía rodeado de presiones, compromisos, conflictos personales y una vida privada cada vez más complicada. Quienes lo conocieron decían que estaba cansado, que deseaba paz, que quería alejarse del ruido. Y hay un detalle que pocos olvidan: Pedro amaba volar. Era piloto aficionado, y siempre buscaba subir a un avión cada vez que podía. Aquel día subió a una aeronave de carga. Un vuelo corto, algo que parecía rutinario. Minutos después, el avión cayó. La versión oficial dice que no logró ganar altura y se estrelló, muriendo todos los ocupantes. La noticia se confirmó rápidamente y el país entró en luto. Pero casi de inmediato surgieron los rumores. El cuerpo estaba muy dañado. No hubo identificación pública. El ataúd permaneció cerrado. Algunas personas aseguraron que las características no coincidían. Otros afirmaron que Pedro no estaba en ese avión. Y así nació una leyenda que nunca se apagó, en la idea de que Pedro Infante no murió en el avionazo. Según esta versión, Pedro sabía que su vida corría peligro. Algunos dicen que recibía amenazas, otros hablan de celos extremos y conflictos con gente poderosa. La leyenda cuenta que fue advertido con tiempo, que bajó del avión antes del despegue y que alguien tomó su lugar. El accidente habría sido real, pero no con Pedro a bordo, sino con otra persona que sirvió para cerrar la historia ante el público y permitirle desaparecer. Se dice que personas influyentes del gobierno y del medio artístico lo ayudaron a cambiar de identidad, a salir del país y a comenzar una nueva vida lejos de los reflectores. Una vida sencilla, en el anonimato, lejos de la fama que tanto lo había cansado. Durante años surgieron supuestas apariciones, personas que decían haberlo visto en pueblos pequeños, cantando en secreto, trabajando como carpintero, mecánico o agricultor. Historias que se repetían una y otra vez, hasta que décadas después apareció un hombre llamado Antonio Pedro en el sur de México. Este hombre aseguraba ser Pedro Infante. Decía haber sobrevivido al avionazo, mostraba cicatrices, hablaba con la misma voz, cantaba con un timbre sorprendentemente parecido y conocía detalles íntimos de la vida del ídolo, que no eran de dominio público. Algunas personas cercanas a Pedro dijeron reconocer gestos, miradas, maneras de hablar. Otras aseguraron que solo era un imitador muy convincente. Antonio Pedro vivió el resto de su vida entre el misterio y la polémica, y murió sin que su historia pudiera comprobarse o desmentirse por completo. Mientras tanto, la versión oficial se mantuvo firme. Con los años, se realizaron estudios forenses modernos que indicaron coincidencias genéticas con la familia de Pedro Infante. Para la historia documentada, Pedro murió en 1957, pero aún así, millones de personas siguen dudando, porque las leyendas no nacen de la nada, nacen del amor del pueblo, de la necesidad de no dejar ir a quien significó tanto. Pedro Infante murió joven, en la cima de su carrera, sin despedirse, y eso dejó una herida abierta que nunca cerró. Tal vez la verdad absoluta nunca se conozca. Tal vez Pedro murió aquel día, o tal vez logró escapar de un destino que otros le habían preparado. Lo único cierto es que mientras su música siga sonando, mientras sus películas sigan transmitiéndose, y mientras alguien cante sus canciones, Pedro Infante seguirá vivo. No en un lugar secreto, sino en la memoria colectiva de México, donde las leyendas no mueren y los ídolos nunca se van. Gracias por acompañarme. Si te gustó este video,
No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos pronto.